Me fui de la Argentina a los 16 años, tengo 62, y inicialmente estudié en Tel Aviv, me recibí ahí de licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, y me fui a Nueva York a hacer el doctorado en Ciencias Políticas, que era lo que yo quería hacer. Cuando llegué a New York en el año 82, 83, me di cuenta que eran los años de... Bueno, eran los años de la euforia ochentista de Reagan y todo el mundo estudiaba business y todo el mundo quería hacer plata, qué sé yo, y dije, bueno, yo también. Entonces me cambié. La política está muy linda, pero... Hice un año de Ciencias Políticas, recibí el máster en la Universidad de Columbia de Ciencias Políticas y hice otro máster en Finanzas Internacionales porque quería hacer algo, aprender un poco sobre mercados y bueno, y siempre trabajé en New York en los mercados. Como conocedor del mercado, que esto es lo que quería como presentación y yo te agradezco, Javier. ¿Cómo se ve a la Argentina primero desde afuera? ¿Qué recibís? ¿Qué recepcionás? ¿Y qué impresión tenés vos? Hace muchos años que el problema argentino, a mi juicio, siempre es político y no económico. Nosotros lo vemos, estamos más cerca y pensamos que es un tema económico, que a nosotros nos pasan cosas que a otros países no les pasan, entonces no podemos salir de esta situación que creo que todo el mundo acepta que no es buena y se presentan diferentes soluciones. Ahora, la única solución que no se plantea es tratar de entender por qué políticamente somos incapaces de aplicar soluciones de mediano y largo plazo. Lo que en el mundo se nota es que nosotros no hacemos un esfuerzo duradero por ir por un camino, que vamos por múltiples caminos contradiciéndonos, unos años vamos por un camino, otros años vamos por otro, donde no hay una sensación de que la Argentina quiere tener un plan de mediano o largo plazo con ciertos consensos e implementarlo. Y eso causa mucha incertidumbre y como venimos de una historia muy larga de decepciones, historia también de que cuando tuvimos que decidir entre ahorrar o ajustar o defaultear, siempre decidimos defaultear. Entonces, estamos como marginados del mundo y así nos ven. Y esa es una situación que va a tardar tiempo en revertirse. Como que siempre buscamos una ventaja. Buscamos una ventaja o buscamos no hacer los deberes, un atajo. Más que nada un atajo, no hacer los deberes, no buscar, bueno, qué es lo que nosotros podemos hacer. O sea, tomás el caso de la dolarización. Es una extremidad para no hacer tareas que son más complejas, pero que requieren ciertos consensos. Que yo creo... O sea, ¿vos crees que la dolarización es un atajo? Yo creo que sí, porque ¿qué dicen los que proponen la dolarización? Dicen, bueno, nosotros no estamos capacitados para hacer nada porque tenemos políticos corruptos o políticos inútiles que siempre van a imprimir o van a imponernos el impuesto inflacionario, entonces saco todo eso. Y me parece, eso es un atajo, porque es como cortarle a un tipo un órgano, una extremidad, y decirle, bueno, de esta manera no vas a poder hacer tal cosa o tal otra. Y eso no genera optimismo o no genera, a mi juicio, credibilidad. Genera, van por una solución que es disruptiva y que claramente no va a tener los consensos que están buscando afuera. Más allá de si es factible o no, que yo creo que no. ¿Vos crees que no, además? Bueno, matemáticamente no lo es. Lo único que te dicen los que impulsan la dolarización y cuando se les presenta los argumentos, que los presentan todo el tiempo. Hoy hay un hilo muy bueno de Guido Sandleri, pero ayer hubo de otros. Presentan los datos y explican por qué no es factible, te dicen, no, porque nosotros vamos a hacer un shock de confianza. Y claro, y eso no lo puedes medir, porque el shock de confianza, claro, si mañana vos me decís, mira, el presidente de Argentina va a ser Bill Clinton y va a traer a todo su equipo, eso es un shock de confianza. Pero si no... ¿Vos crees que Milei y su equipo no es un shock de confianza? No lo es de la manera que lo presentan. Los mercados reaccionaron después de las elecciones, no lo digo yo. Los mercados reaccionaron. Entonces, cuando te dicen, no, es un shock de confianza, no lo podés medir. Pero a mi juicio no va a ocurrir. Y un gran blanqueo que los 300.000 millones de dólares que están en el colchón, fuera del sistema, en las cajas de seguridad, no importa dónde los argentinos lo pongan en la economía argentina, como dicen algunos ahora. Yo creo que los mercados generalmente y los individuos son lo mismo. Yo creo que los individuos no los veo hoy en día confiando después de tanta... Ellos también tuvieron decepciones. Pero claro, sí. Por eso tienen la plata en el colchón. Es sorprendente pensarlo. Mirá,
con toda la ingeniería financiera que hay en el mundo, con la facilidad con lo que uno puede abrir una cuenta bancaria, depositarla, transferirla, sacarla, poner instrumentos por un día, sacarlos, con costo cero, porque antes en una época uno tenía que abrir una cuenta, era complejo hablar con el broker, costaba hacer transacciones, la comisión. Hoy en día todo eso no existe y sin embargo los argentinos prefieren el colchón. Imagínense lo defraudados que están, que prefieren el colchón. Prefieren el sobrecosto, prefieren la incomodidad, prefieren no la ganar. inseguridad, Aparte, no ganar. El año pasado Estados Unidos tuvo inflación, bueno, creo el año pasado sí, de 8, 9% anualizada. El año anterior tuvo una inflación alta también. Eso quiere decir que la persona que tiene la plata en la caja de seguridad o en el colchón está perdiendo es 8% más pobre. Es 8% más pobre. Lo que pasa que medido contra la Argentina, Claro, gastando en la Argentina. pero no lo ven de esa manera. El dólar que se multiplicó Claro. por 10, Pero hoy no lo ven de vale esa más que manera. hace 4 años. Claro. En términos relativos inclusive, porque pocos precios multiplicaron por 10 su costo. Entendés que es un atajo a la dolarización, que además no es viable, que además al mundo lo que se le plantea cuando se le habla de la Argentina es, sí, está todo muy lindo, pero esfuerzo cero, consensos políticos muy endebles, situación siempre cambiante. ¿Crees que en realidad, gane quien gane, lo que viene es todo lo que podemos hacer puertas adentro, más que esperar algo de afuera? Yo creo que necesitamos trabajar mucho. Volviendo un poco al tema de la dolarización, estaba pensando, y eso se discutió poco acá, porque yo creo que, por ejemplo, si nosotros pensaríamos en hacer algún tipo de alianza monetaria con Brasil, etcétera, que se habló también en su momento, compararía eso con lo que pasó con la Unión Europea. La Unión Europea, porque yo estaba en ese momento trabajando en ese rubro, era un trader de FX en uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, y en el año 92, cuando se plantea la necesidad de hacer la Unión Europea, que muchos pensaron que no va a pasar, porque ¿qué tiene que ver Alemania con España, etcétera, etcétera? Se tardó 7 años en que aparezca el euro, porque esos 7 años, hasta el año 99, se trató de que las economías converjan, de que tener una misma tasa de inflación, una misma tasa de interés, un déficit fiscal acorde, etcétera. Nosotros queremos, en el peor momento de la Argentina, en términos de todas estas variables, asociarnos con la economía más fuerte del mundo, tener su tasa de interés, etcétera. Así que sí, creo que lo que nosotros necesitamos en este momento es algún tipo de ancla que nos permita ir solucionando estos problemas, el problema del déficit, el problema monetario, el problema de los precios relativos, un ancla que nos permita mirar hacia adelante. Yo creo que ese ancla, lo estuve pensando, creo que es un plan del mediano y largo plazo con pautas muy claras, reformas muy claras. Tenemos que hacer una reforma impositiva que va más allá de subir o bajar un impuesto, tiene que subir o bajar 100 impuestos acordes, una reforma laboral que implique los cambios que nosotros estamos capacitados de a poco a hacer y creo que todo esto debería ser validado por el fondo, porque ya estamos embarazados del fondo. Entonces, bueno, que el fondo es una persona, es un ente con credibilidad afuera que monitoree un poco esto. Hoy la relación con el fondo está rota. Yo creo que no sé si está rota, pero creo que el fondo dijo hasta el próximo yo creo que el gobierno fondo no y el me- gobierno decidieron ambos, y no me parece con mal criterio decir, hay elecciones, llegamos a este punto, que se ocupe el próximo presidente, y me parece que ese es el mood tanto del fondo como del gobierno. La idea de Massa de eliminar el impuesto a las ganancias a 14 meses de haber asumido en plena campaña electoral, un mes de las elecciones, enviar un proyecto de ley para forzar a la oposición, casi como con astucia política y demás, ¿crees que es un fuego artificial, pensando que además el costo lo va a pagar el próximo gobierno y probablemente ni siquiera sea él, que los pone en un brete en la oposición? ¿O crees que ni siquiera eso es parte de una estrategia? No, yo creo que claramente estamos en un proceso electoral, los candidatos dicen cosas, dicen de la oposición, dicen del gobierno. Creo que la reforma impositiva, como dije antes, va más allá de un impuesto. Yo en Estados Unidos en el año 86, mira hasta dónde voy, el año 86 hubo una gran reforma impositiva, con apoyo bipartidario de los demócratas, de los republicanos. Tardaron años en negociarla y finalmente esa reforma realmente fue un shock de confianza hacia el sistema. ¿Siempre con Porque menos bajaban impuestos? no, mire, porque es muy interesante.
bajaban impuestos, el impuesto máximo, el impuesto a la ganancia máximo iba de 75% el máximo a 28%, o sea, una baja significativa. Pero junto a esa baja eliminaban cualquier cantidad de formas que tenía la gente de deducir de impuestos. Antes uno se compraba un perro, deducía de impuestos. Compraba una lancha, deducía de impuestos. El financiamiento de esa lancha o el costo de esa lancha, etcétera, etcétera. Todo eso se eliminó, se simplificó. Yo creo que en la Argentina, para atraer inversiones de la gente acá y de la gente de afuera, se necesita simplificar ese tipo de cosas. Darle oportunidad al inversor, especialmente los de afuera, que analizan nuestro sistema impositivo, nuestro sistema laboral, y lo ven más simple para que puedan venir las inversiones. Hoy es casi un obstáculo. Pero es que es muy complejo. 168 impuestos, marco regulatorio en materia laboral. No, lo que pasa es que es muy complejo 70. explicar el riesgo argentino. A veces las empresas, tomemos una multinacional, porque también esto es interesante, a mí me tocó estar de ese lado. Tomás una multinacional que decide dónde invertir una parte. Claramente la gente involucrada en Latinoamérica va a querer que se invierta en Latinoamérica. Los que están involucrados en Asia dentro de esa multinacional van a preferir Asia, obviamente. Entonces vos tenés que hacer una presentación al directorio de por qué invertir en la Argentina. ¿Y cómo explicás? Mire, hay 15 tipos de cambio, hay un candidato que quiere incendiar el Banco Central, pero no se preocupen, porque no lo dice literalmente. O sea, es complejo explicar la Argentina. Entonces el inversor dice, bueno, voy a esperar un poco. Llegamos a esa instancia. Entonces, creo que la solución pasa por... Es como la reorganización después de una quiebra. Vos tenés que, cuando uno se planta y dice, bueno, quebré, tengo que reorganizarme, tiene que reorganizar toda la empresa. Y acá más o menos pasa lo mismo. Hay que empezar a reorganizar el país. Y creo que tenemos un montón de posibilidades, porque el año que viene va a ser un buen año desde los shocks externos, en términos del agro, de la minería, la energía. Hay gran capacidad de mano de obra en Argentina en términos de lo que es la nueva economía. Una de las cosas que me sorprende muchísimo es cuando vos hablás con gente afuera sobre el grado de expertise que tienen los argentinos en cosas de la nueva economía, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos una fintech, la gente que trabaja ahí, la calidad del trabajo argentino en las áreas de la nueva economía. Tenemos un plus ahí en ese segmento, totalmente, la educación. Como en otro. Yo lo veo más allá de la degradación general a la que hemos asistido todos. Hay un montón todos. de cosas positivas, pero me parece que la política debería fomentar toda esa búsqueda Javier, de inversión y que el talento realmente pueda cosechar todo lo que ese talento está con capacidad de dar. De politólogo a politólogo en este contexto. Y por último, y volviendo a ese eje de que el problema es más político que económico, coincido además, porque no hay otra cosa de manera de entender la economía y la política, tiene una diferencia analítica, no práctica, digamos, ¿no? ¿Vos crees que los incentivos al consenso aparecerán en algún momento? Porque hoy todo el sistema tiene incentivos a la ruptura, no al consenso. Sí. No, es preocupante. Y ese es un problema, es un problema grave que yo, la verdad que, como te mencioné al principio, me fui de la Argentina muy chico. Hubo momentos que estuve más cerca de la Argentina, momentos que estuve más lejos. Pero siempre seguí de cerca por un tema familiar. Bueno, vengo de una familia muy politizada. Pero nunca sentí... que estaba la sociedad pero tan agrietada como para no poder ni siquiera encarar ciertos consensos. Yo en Nueva York muchas veces veía delegaciones de políticos que iban a Argentina, que eran diputados de un partido, del otro, y venían con una agenda en común, trabajaban. Hoy la única agenda que me parece que nos quedó es la agenda de Malvinas, es la única, y ni siquiera le damos demasiada importancia. Pero es la única que creo que une a la clase política por ahora. Pero necesitamos buscar más consensos. Bien. Hay gente que dice que lo de Milei ayudó a imponer cierta necesidad de vivir con lo nuestro o hacer ciertos ajustes como para que podamos vivir con lo que hay. Me parece positivo, pero de la manera que se arme el nuevo gobierno, el nuevo plan económico,
va a necesitar demostrarle al mundo que somos capaces de ir por ese camino por lo menos 10 años. Contundente y claro. Gracias, Javier. No, gracias a vos por invitarme. Hasta la próxima. Muy gentil. Bueno, Elio, todo tuyo. Bueno, muy bien.